El rey Carlos III de Inglaterra, quien es también el jefe de Estado de Canadá, señaló que el país enfrenta desafíos sin precedentes en un inédito discurso de inauguración del Parlamento canadiense. El monarca afirmó que desde la Segunda Guerra Mundial el mundo nunca ha sido más inseguro e inestable como ahora. Para el análisis de este discurso conectamos con Lucas Dauria, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle y magíster en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Lucas, un gusto saludarte nuevamente aquí en France 24. Te planteo lo siguiente, ¿no? Sabemos que en una monarquía constitucional o parlamentaria el rol, ¿no?, político del rey, del monarca, a pesar de ser jefe de Estado, no le deja mucho margen para la injerencia en los asuntos políticos como tal, al menos eso públicamente. Te pregunto, por lo tanto, en este marco, ¿qué destacas de lo que ha dicho el rey Carlos III en este discurso en el Parlamento canadiense? Ok, gracias Rosa por la invitación y saludos a la audiencia. Creo que lo más destacable del discurso del rey Carlos III hasta ahora ha sido primero que ha empezado, digamos, enalteciendo un poco o haciendo una suerte de reconciliación verbal con los pueblos indígenas canadienses, que es una cosa que generalmente suele ser simbólica, además en términos muy pesados y muy importantes, la verdad, para el pueblo canadiense, en gran parte porque la mayor parte de los acuerdos que Canadá generalmente ha logrado hacer para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas generalmente son firmados por el rey y no directamente por el gobernador general, por ejemplo, o por el primer ministro de Canadá. Entonces creo que esa es una parte importante. Y por otro lado, probablemente con mucha más importancia para la política internacional actual, el rey ha dado como unas pequeñas pullas, me atrevería yo a decir, que muy probablemente le apuntan directamente a la voluntad de Donald Trump, que él había manifestado ya en repetidas ocasiones de hacer que Canadá se convirtiese en el Estado 51 de los Estados Unidos, y que había tratado a Justin Trudeau, el anterior primer ministro de Canadá, como el gobernador de Canadá. El rey en esta ocasión ha aprovechado para llamar la atención sobre el hecho de que Canadá es un país soberano, que es un país completamente libre, que es un país que además respeta el rule of law, es decir, que respeta el imperio de la ley. Y creo que esto de alguna manera es muy diciente porque creo que el rey es muy consciente también, y sus consejeros también lo son, de que lo que ocurre en Estados Unidos es precisamente que de algún modo Donald Trump está también utilizando el derecho para poder hacer cosas que le benefician a él personalmente o que benefician a miembros de su partido o a algunas personas que le son cercanas de forma personal. Lo hemos visto, por ejemplo, con la forma en la que ha logrado casi que amañar la Corte Suprema de Justicia para poder evadir los procesos legales en su contra, de modo que siento que el hecho de que el rey Carlos III diga que Canadá y el Reino Unido son países que respetan el imperio de la ley y que además Canadá es un país soberano y completamente independiente, de algún modo también ataca directamente estos problemas del sistema de gobierno estadounidense en este momento. Creo que es probablemente lo más rescatable. Y, Lucas, entonces, ¿crees que esta invitación del gobierno canadiense a que el rey Carlos III ofreciera su discurso en el Parlamento canadiense es un mensaje a Donald Trump? Sin duda alguna. Eso sin duda alguna es un mensaje. Creo que Carney en este momento ha sido muy astuto en términos políticos. Mi sospecha es que la invitación a Carlos III no es ninguna clase de casualidad. Creo que de alguna manera Carney está haciendo una suerte como de llamado, digamos, al pueblo canadiense. El pueblo canadiense no ha sido particularmente monarchy averse, es decir, no es un pueblo que deteste la monarquía inglesa de forma muy particular, de pronto con la excepción de los quebequeses, que siempre reclaman una independencia y una soberanía propia, pero digamos que el caso de Quebec es relativamente excepcional y particular. Del resto, en la población canadiense, el rey y la monarquía inglesa son particularmente bien vistos, e inclusive en las últimas encuestas hechas por Ipsos han estado subiendo en términos de Sí. popularidad, y la gente cada vez percibe más, sobre todo en este periodo, justo después de las elecciones en Canadá, perciben cada vez más que el rey es una figura importante para Canadá. Y parece que la población canadiense ha manifestado a través de las encuestas, al menos, o eso es lo que se puede de alguna manera interpretar, que la monarquía y en particular la figura del rey son importantes en términos culturales para la identidad nacional de Canadá. De modo que en este sentido, mi hipótesis es que Carney está jugando un poquito sobre esto y está, digamos, intentando mandar un mensaje al sistema internacional y en particular a Trump
de que el pueblo canadiense está particularmente unido alrededor de una serie de ideas que constituyen su identidad nacional, y está intentando dar el mensaje de que no solo de que existe un monarca, que es una persona que es, digamos, importante en términos simbólicos en Occidente, que apoya la soberanía de Canadá y que obviamente no apoya el hecho de que Trump diga que Canadá va a ser el Estado 51 y cosas semejantes, sino que también está intentando mostrarle al sistema internacional y al presidente de los Estados Unidos que el pueblo de Canadá no tiene absolutamente ninguna intención de ceder en términos de soberanía, en términos de independencia y en términos de identidad nacional en nada. Es decir, Carney también está aprovechando la situación del discurso del rey, dándole el puesto al rey y no al gobernador general de Canadá, quien es quien generalmente hace estos discursos de apertura del Parlamento, para unir todavía más al pueblo canadiense bajo una cierta idea de cultura y de identidad compartida, Sí. aprovechando también que pues, es su primer periodo, ¿no? Es decir, él es prácticamente, está recién sentado en el escritorio del primer ministro, de modo que necesita un evento pomposo y, digamos, simbólicamente importante para el pueblo de Canadá para poder afianzar su control sobre el Parlamento a pesar de que su partido haya logrado la mayoría. Y Lucas, solo para añadir unos datos a lo que comentabas sobre la popularidad de la monarquía en Canadá y cómo se ha invertido, precisamente la encuesta realizada por Polar Strategics Insight previa a este discurso del rey en el Parlamento canadiense revela que el 45% de los canadienses desean que Canadá siga siendo una monarquía, aparte de la monarquía británica, frente al 39% que quieren cortar esta relación. Unos datos que han invertido la situación de 2022. Pero te pregunto, entonces, ¿por qué, si hay esta relativa popularidad, por qué no va cada año el rey de Canadá a hacer el discurso ante el Parlamento? Porque esto se debe a un asunto que logró hacer el padre de Justin Trudeau, Pierre-Joseph Trudeau. Pierre Trudeau en 1982, si no estoy mal, sí, es en 1982, logró reempatriar la Constitución canadiense que antes estaba albergada físicamente en el Parlamento en Inglaterra, en Londres. El movimiento no es únicamente simbólico, sino que también es políticamente importante y físicamente importante en ese momento, porque el padre de Trudeau, siendo primer ministro, lo que logró hacer fue reclamar la independencia legislativa de Canadá en ese momento. Y al poder reempatriar la constitución de ese modo, Canadá reclama el derecho de poder modificar su constitución sin necesidad del permiso ni del monarca ni del Parlamento de Inglaterra, que era una cosa que antes era un poco extraña, y a partir de ese momento se determina que es el gobernador general de Canadá, que es el apoderado del rey, quien hace esos discursos de apertura del Parlamento, del mismo modo que el rey en Inglaterra también da el discurso de apertura en el Parlamento inglés cuando empieza una legislatura nueva. Sí. Entonces, el rol es supremamente simbólico en ese sentido, no tiene un rol político. El rol del rey, de nuevo, es muy parecido, es prácticamente lo mismo que ocurre en Inglaterra. No tiene injerencia sobre la legislación y sobre la formulación de proyectos de ley ni nada de eso. Es simplemente, digamos, por no poder decirlo de otro modo, es un poco un rezago del pasado, sí, pero es un rezago del pasado que siempre para los pueblos anglosajones es particularmente importante para darles, de nuevo, cierto sentido de unidad. Como son monarquías constitucionales y no han querido abandonar por completo la figura del rey porque lo consideran importante para su identidad, de alguna manera una figura parecida al rey siempre tiene que estar ahí, y la ceremonia lo dicta así. Sí. El hecho de que en este caso haya sido el rey quien participa directamente se debe más que todo a una jugada política de Carney y a una relativamente buena voluntad del rey Carlos III por querer participar, porque él podría haberse negado en este sentido, pero quizás el rey también tiene un cierto interés en poder participar en esta clase de eventos en los otros países del Commonwealth y en Canadá también, para poder dar una cierta imagen de que la monarquía ha cambiado después de la muerte de su madre y que de algún modo existe una cierta voluntad de reconciliación, sobre todo con los lugares de los pueblos del Caribe y los lugares que tienen pueblos indígenas que sufrieron a manos de la monarquía en siglos pasados. Así que creo que responde también a este tipo de necesidades específicas tanto del Reino Unido como de Canadá. Y por último, si nos ponemos en la situación en que Donald Trump materializa sus amenazas de intentar anexar el territorio canadiense, ¿consideras que Reino Unido, dado que comparte jefe de Estado con Canadá, jugaría un rol especial?
Bueno, muy probablemente sí. Ahora, si te soy completamente sincero, no conozco el intrínculis legal del asunto porque no sé exactamente qué clase de rol podría jugar, por ejemplo, si te imaginas una suerte de conflicto militar o alguna cosa por el estilo, si eso es lo que la gente se está imaginando cuando piensa en estas cosas, no sé exactamente qué rol puede jugar el rey ahí en términos legalmente vinculantes. Pero en términos políticos, pues ciertamente el rey tiene un rol ahí, es decir, de alguna manera el rey, al seguir siendo el jefe de Estado, algo de injerencia sobre las Fuerzas Armadas tiene, si la gente, por ejemplo, se imagina, ¿qué pasa si Trump decide plantar al ejército de Estados Unidos en la frontera con Canadá o alguna clase de comportamiento relativamente agresivo similar a una cosa así? Pues de todos modos Canadá es completamente soberano y eso el rey lo ha dejado también muy claro, de modo que Canadá tiene control completo sobre sus propias fuerzas armadas y el rey probablemente prestaría un apoyo más que todo retórico, es decir, un apoyo probablemente verbal. Si alguien quiere imaginarse una suerte de futuro apocalíptico, hipotético, hollywoodesco, en el que ocurre un conflicto entre los dos países del norte, pues sí, eventualmente el rey podría recibir un llamado por parte del Commonwealth para intervenir de forma material, pero pues esto es absolutamente impensable, ¿no? Es decir, esto probablemente no pasaría nunca.